Y visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. A pesar de las circunstancias de la incredulidad y de la desobediencia de Abraham y Sara, a pesar de sus dudas y de sus temores, a pesar de la decisión realmente mala que tomaron referente a la criada en el asunto de Agar, ahí vemos que Dios, a pesar de todo, es fiel a su palabra. El Señor había prometido que Sara sería madre, que de él vendría la bendición para el mundo entero, nuestro Señor Jesucristo, de esa simiente. Y sabemos bien que Dios cumple con su palabra. Y esto es algo maravilloso que nos llena de esperanza y de fortaleza, porque ¿cuántas veces nosotros somos tentados a abandonar, a dejar de creer las promesas de Dios, a actuar conforme a nuestra incredulidad carnal en vez de en cuanto a la fe sobrenatural? Cuando funcionamos no con el combustible de la fe, sino con digamos, la energía de la carne. Y es que como seres humanos, creer es algo para nosotros sobrenatural. La fe verdadera no es algo que fabriquemos nosotros. Esa confianza completa en nuestro Dios para seguir esperando en Él, para seguir confiando en Él, pese a todo, pese a su tardanza, entre comillas. Esto es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir y es algo que no es común para el ser humano. Ellos se debilitaron en esa fe. No totalmente, por supuesto, pero sí en esa debilidad y duda tomaron la decisión que realmente ocasionó tantos problemas. Pero nuestro Señor nos dice que Él es fiel. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esperar en Dios es muy difícil. Esperar en Dios requiere de una fe firme, de una fe que se niega a dudar que lo que Dios ha dicho no vaya a cumplirse. David se fortaleció en el Señor su Dios, aun en el momento más terrible, cuando su campamento fue capturado y realmente pensaban y querían sus compañeros, incluso pensaron en apedrearle. Pero David se fortaleció en Dios y buscó de Dios, por la fe, la solución para aquel secuestro que luego tuvo un final feliz. Y así, la fortaleza del creyente está en ser creyente. La fortaleza del cristiano está en seguir creyendo y confiando en aquel que es fiel en lo que prometió. Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estas palabras de Génesis hablan también de esa fe en la que realmente Dios iba a cumplir con su promesa, porque aunque tuviesen que estar en Egipto y estuvieron en Egipto tanto tiempo sufriendo también, pero finalmente Dios los introdujo en la tierra y a pesar de tantas circunstancias que pasaron en el desierto y tantas contradicciones y rebeliones del pueblo, finalmente Dios cumplió con su palabra, porque nada ni nadie puede hacer que Dios no cumpla con su palabra. Él la da, Él no se arrepiente de dar su palabra y la cumple. Por eso, cuando las circunstancias eran terribles en Egipto, Dios dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Él los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si hay algo que queda claro en la historia del Éxodo, es que Dios siempre cumple. Él es digno de toda nuestra confianza.
Y por eso hoy podemos descansar en Él, esta mañana o este día, cuando tú escuchas esto, podemos venir al Señor tranquilos, porque si Él nos ha dado una promesa personal, si Él ha certificado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo de que tal promesa es para nosotros y nos ha alentado a confiar y a tener paz y esperanza y fortaleza en esa promesa, no dejemos que nada nos turbe. No dejemos que nada ni nadie pueda empujarnos fuera del camino de la fe para estar en la duda y en la angustia y caminar en la senda de la incredulidad. De ninguna manera. Andamos por la fe, caminamos por la fe y no por la vista, porque fiel es el que prometió. El Señor dijo y no hará, habló y no ejecutará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas promesas maravillosas del Señor nos recuerdan quién es Él. El asunto es quién es el que ha jurado, quién es el que ha prometido, quién es aquel que nos ha dado su palabra y su promesa por gracia, porque toda palabra y toda promesa del Señor es siempre y solo por gracia en Cristo. Todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo siempre. Entonces, si Cristo es el garante y el certificado, vamos a decirlo así, de nuestras promesas, si Él es entonces la seguridad absoluta de que la palabra de Dios se va a cumplir, Cristo entonces, Él va a cumplir, va a hacer que esa promesa se lleve a cabo en nuestra vida. Porque se puede secar la hierba y se va a marchitar la flor, mas la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre. Así es nuestro Dios. Pero esa promesa y ese cumplimiento de su palabra va a llegar en el tiempo y en la forma que Él establece, y no en la que nosotros creemos o pensamos o deseamos, ni siquiera en la que necesitamos, sino en su soberanía, en su tiempo, a su momento, cuando Él lo tenga bien, y vendrá con su firma, con su huella, con su marca, con su sello. Porque así es nuestro Dios, Él siempre firma el cumplimiento de sus promesas para que no haya ninguna duda. Y Jesús nos anima a pedir porque Él nos va a dar para que nuestro gozo sea completo. No hay nada más maravilloso en esta vida, o muy pocas cosas, para un creyente. Hay más maravillosas cuando ve que la promesa del Señor se cumple y que indiscutiblemente ha sido el Señor quien la ha llevado a cabo con su mano poderosa, utilizando los instrumentos que Él haya tenido a bien usar. Así que el Señor cumplió fielmente con toda su palabra y la va a cumplir. Y esa palabra y esa promesa del Señor es la que nos da fuerzas. Pero también el Señor cumple sus advertencias. Cuidado, porque aquel que no cree no puede agradarle, de ninguna manera. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros caminamos en incredulidad, estamos desagradando a Dios y poniendo en riesgo no solamente el cumplimiento de su promesa, sino también, sobre todo, nuestras almas. El camino de la incredulidad es un camino tenebroso, es un camino de espinas, es un camino donde nos vamos a encontrar con el diablo, con el mundo y con muchas trampas y dificultades. Es mejor caminar por la fe. Es mejor buscar confiar en Dios. Y Él nos advierte acerca de nuestra incredulidad para que nos arrepintamos de ella y nos da, digamos, no solamente advertencias, sino exhortaciones y quiere que caminemos por la fe confiando en Él. Salgámonos entonces, si estamos tentados a meternos en la senda de la incredulidad, de la duda, del temor y de esa incertidumbre que solamente nos lleva a la angustia, volvamos corriendo al camino de la fe, aunque sea difícil, aunque sea empinado, aunque sea estrecho, porque finalmente el camino de la fe, el camino de confiar y esperar en Dios, es el único en donde vamos a encontrarnos con Él, con aquel que es fiel, con aquel que se deleita en dar a su iglesia, a su pueblo, buenas cosas. Ese es nuestro Dios. Así que renueva tu fe,
Pidamos entonces al Señor fortaleza, confianza para seguir creyendo en sus promesas. Oremos un momento. Señor, perdónanos por las veces que dudamos de ti, por las veces que el temor, que la angustia, que el afán, que cualquier otra cosa enturbia nuestra fe y son como esos nubarrones negros que impiden que el sol de la fe nos riegue y nos alumbre. Pero Señor, ayúdanos a confiar y aparta de nosotros esa duda y esa incredulidad para que nos podamos fortalecer en fe plenamente convencidos de que tú eres poderoso para llevar a cabo tu promesa en nuestras vidas, las promesas que tú libremente nos has otorgado en Cristo Jesús. Ayúdanos entonces a confiar y a vivir con la expectativa gozosa de que estamos esperando tu tiempo, tu momento, tu manera. Te estamos esperando a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.